Hola, ¿qué tal? Un gran saludo, mi respeto para todos. Mientras abro el DB Browser para trabajar con la base de datos y también con la intención de crear una nueva tabla, me gustaría que antes de hacerlo, es decir, crear una tabla, podamos entender un poco sobre los tipos de datos que trabaja SQLite. Que por cierto, vamos a abrir el navegador para buscar estos tipos de datos. Busquemos entonces tipos de datos de SQLite. Muy bien, por acá vamos a buscar, este es Microsoft Learn, este no, tipo de datos no, tipo de datos no, este, Data Types in SQLite. Esta es de la página oficial de aquí, me parece que es la mejor fuente de información. ¿Listo? Pulsemos aquí y ya tenemos la página oficial, SQLite.org. Dejaré en la descripción de este video el enlace para que ustedes puedan también visitar esta página. Vamos a traducir al español y leamos lo siguiente. Tipos de datos en SQLite. La mayoría de los motores de base de datos SQL, todos los motores de base de datos SQL que no sean SQLite, hasta donde sabemos, utilizan tipos estáticos y rígidos. Con la escritura estática, el tipo de datos de un valor está determinado por su contenedor, la columna particular en la que se almacena el valor. SQLite usa un sistema de tipo dinámico más general. En SQLite, el tipo de datos de un valor está asociado con el valor en sí, no con su contenedor. El sistema de tipos dinámicos de SQLite es retrocompatible con los sistemas de tipos estáticos más comunes de otros motores de base de datos, en el sentido de que las instrucciones SQL que funcionan en base de datos de tipos estáticos funcionan de la misma manera en SQLite. Sin embargo, la tipificación dinámica en SQLite le permite hacer cosas que no son posibles en las bases de datos tradicionales de tipificación rígida. Muy bien, esto, repito, es la página oficial donde podemos encontrar los tipos de datos de SQLite, que dejaré en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan leer. Muy buena información, está muy bien documentada. Bien, ya estamos leyendo los conceptos en sí, pero me gustaría que entendamos cuáles son esos tipos de datos que utiliza SQLite. Bien, ya tengo la traducción al español, pero vamos a buscar otra vez el inglés para que veamos los tipos de datos de SQLite en su idioma inglés y luego entonces leemos el concepto en español. Tenemos null, tenemos integer, tenemos real, text y block. Estos son los 5 tipos de datos que utiliza SQLite. ¿Listo? Traducimos una vez más al español, ya que dice, el valor es un valor null. Perfecto, para el tipo null. El entero o integer, el valor es un entero con signo, almacenado de 0 a 8 bytes, según la magnitud del valor. La traducción dice verdadero, pero este es el real. El valor de un valor real de punto flotante, almacenado como un número de punto flotante, dice IEEE de 8 bytes. Text, el valor de una cadena de texto almacenada mediante la codificación de la base de datos UTF-8, UTF-16BE o UTF-16LE. Block, por cierto, si vamos a buscar en Wikipedia, si es posible, dado que este tipo de datos que almacena SQLite se usa, vamos a leerlo, el valor de un block de datos se almacena exactamente como se ingresó. Pero este en sí se utiliza para trabajar con información binaria, por ejemplo, imágenes, PDF, entre otros, ¿no? Vamos a buscarlo, por cierto, para no perdernos la idea. Vamos a buscar tipo de dato block, Wikipedia, pero mejor lo buscamos con el nombre correcto, block, sí, block, creo que era así. Ok, ajá, muy bien. Leemos entonces,
Los tipos de datos block en español significa objetos binarios grandes. Son elementos utilizados en las bases de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. No todos los sistemas de gestión de bases de datos son compatibles con los tipos de datos block. Generalmente estos datos son imágenes, archivos de sonido y otros objetos multimedia. A veces se almacenan como código binario, exactamente. Muy bien, esto al menos sí tiene el buen concepto, que sí es lo que queríamos hacer con respecto a este tipo de datos block. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una cosa que no tiene por defecto, ya que hemos visto los tipos de datos en SQLite, es que no almacena o no trabaja con los tipos de datos booleanos y mucho menos los tipos de datos como fecha y hora. Pero estos sí se pueden convertir. Ejemplo, el tipo de datos booleano. SQLite no tiene una clase de almacenamiento booleano separada. En su lugar, los valores booleanos se almacenan como números enteros 0, false, y 1, verdadero. SQLite reconoce las palabras clave verdaderos y false a partir de la versión 3.23.0 del año 2018, cuarto día 2. Pero esas palabras clave son en realidad solo ortografías alternativas para los literales entero 1 y 0 respectivamente. Muy bien, vamos a entenderlo. Tipo de datos de fecha y hora. SQLite no tiene una clase de almacenamiento reservada para almacenar fechas y horas. En cambio, las funciones integradas de fecha y hora de SQLite son capaces de almacenar fechas y horas como valores de texto, real o entero. Ejemplo, texto como cadenas ISO 8601, aquí vemos el formato. Real como número de días julianos, el número de días desde el mediodía de Greenwich, el 24 de noviembre de 4714 a.C. según el calendario gregoriano prolético. Integer como units time, o el número de segundos desde esto hasta donde está, no importa. Muy bien, entonces estamos viendo que sí, no almacenan, no trabajan, tales como lo vemos aquí, los tipos 5 tipos de datos que trabaja para el caso de booleanos y fechas, pero al menos sí lo trata con el tipo de dato correspondiente a texto, real o integer. Por supuesto, mientras estemos trabajando con el registro de información posterior a la consulta, veremos entonces cómo trataremos estas fechas cuando se registren y así como también cuando se consulten. Lo mismo pasará también con el tema de los datos tipo booleano. Lo podemos trabajar con 0 y 1 respectivamente o verdadero y falso. Eso lo veremos también. Muy bien. Hay una cosa que se llama tipo de afinidad. Vamos a leer esto. Los motores de base de datos de SQL que usan tipos rígidos generalmente intentarán convertir automáticamente los valores al tipo de datos apropiado. Considera esto. Ejemplo, crear una tabla de tipo int con el campo int y varchar. ¿Ok? De 10 caracteres como longitud. Ahora vamos a insertar en la tabla los dos valores en sus respectivos campos A y B. El primero va a ser 123 y el otro será 456. Aunque vemos que en el primer caso se está registrando como texto y en el segundo como número, la base de datos, fíjense lo que hace. La base de datos rígido convertirá la cadena de 123 en un número 123 entero, tal como vemos. Según la creación de la tabla, el primer campo es de tipo integer, pero cuando se registra en texto, como texto. Esto lo estamos viendo porque en cada uno del borde de este texto están las comillas simples. Y para el caso del campo B, con una longitud de 10 caracteres, cuando se registra 5 comillas simples, el número entero, lo convierte en una cadena de 456 antes de realizar la inserción. Esto es interesante. Fíjense lo que dice a continuación. Para maximizar la compatibilidad entre SQLite y otros motores de base de datos y para que el ejemplo anterior funcione en SQLite como lo hace en otros motores de base de datos SQL,
SQLite admite el concepto de afinidad de tipos en las columnas. La afinidad de tipo de una columna es el tipo recomendado para los datos almacenados en esa columna. La idea importante aquí es que el tipo es recomendado, no obligatorio. Cualquier columna aún puede almacenar cualquier tipo de datos. Eso es lo que algunas columnas, dada la elección, preferirán usar una clase de almacenamiento sobre otra. La clase de almacenamiento preferida para una columna se denomina afinidad. ¿Qué será esto de afinidad? Esta broma lo podemos entender un poquito más adelante. Vamos a ver determinación de una afinidad de la columna. Para tablas no declaradas como strict, la afinidad de una columna está determinada por el tipo declarado de la columna, de acuerdo con las siguientes reglas en el orden en que se muestra. Veamos. Si el tipo de datos declarado contiene la cadena int, se le asigna afinidad integer. Muy bien. Si el tipo declarado de la columna contiene cualquiera de las cadenas char, set, log o text, entonces esta columna tiene afinidad con text. Observe que el tipo varchar contiene la cadena char y, por lo tanto, se le asigna afinidad de texto. Si el tipo declarado para una columna contiene la cadena block o si no se especifica ningún tipo, la cadena tiene afinidad block. Si el tipo declarado para una columna contiene cualquiera de las cadenas real, float o dow, entonces la columna tiene afinidad real. De lo contrario, la afinidad es numérica. Bueno, esta cosa se entiende mejor con una tabla. Veamos cómo es la afinidad de los tipos de datos para el caso de SQLite. Veamos un ejemplo. Imaginemos que crearemos una tabla y definiremos el tipo de datos de sus correspondientes campos. Antes de hacerlo, por supuesto, vamos a traducirlo para entenderlo mejor a su correspondiente lenguaje original. Fíjense en lo siguiente, vamos a colocar el tipo int o puede ser integer o puede ser begin para el campo correspondiente. Sin embargo, el campo o la afinidad resultante en SQLite será de integer. Es decir, todo lo que podamos definir en nuestras tablas, en sus correspondientes campos, el tipo de dato, aunque podamos definirlo en SQLite, la afinidad resultante será integer. Todos estos que están aquí van a ser o van a resultar en SQLite integer. Para el caso de carácter, varchar, nchar, text, todos estos que vemos aquí, la afinidad resultante del tipo de datos en SQLite será de tipo text. Para el caso de block será block. Para el caso de real, doble precision o float, todos estos en SQLite la afinidad resultante será real. Numeric, decimal, para el caso de sus correspondientes parámetros, boolean, day y datetime. Para el caso de SQLite, la afinidad resultante será numeric. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de datos en SQLite y con esta tabla uno se puede guiar sobre la forma en que, a pesar de que podamos definir nuestras tablas con sus tipos de datos en SQLite, con la afinidad resultante se va a tratar según el tipo de datos que maneja o controla SQLite. ¿Listo? Bien, repito, todo esto se dejará para que ustedes también lo puedan leer, lo puedan tener para investigar, ¿verdad? Y así entonces, en el futuro, cuando se esté trabajando con las tablas, creación de las tablas, se entienda que SQLite solamente maneja text, numeric, integer, real y block, ¿ok? Aunque podamos definir también la longitud de caracteres en caso de que queramos trabajar con un dato de tipo varchar, puede ser con una longitud de 16 caracteres y usted intenta registrar una cantidad superior a esa longitud definida, este igual lo va a aceptar porque independientemente del tipo o bien la longitud que usted defina, en SQLite, según la afinidad resultante, lo va a aceptar. No lo va a restringir. ¿Ok? Por supuesto, lo vamos a ver cuando estemos trabajando con la creación de la tabla. Dejaremos esta tabla
como ejemplo para entonces guiarnos en la creación de una tabla y así entonces hacer las pruebas con respecto a la longitud de caracteres y demás. Muy bien, creo que con esto, para no estar enredándonos tanto con el tema de la creación de la tabla y para no demorar tanto, vamos a dejarlo hasta aquí y luego entonces en el próximo video trabajaremos con la creación de la tabla y vamos paso a paso creando los campos, definiendo los campos y veremos entonces qué hacer cuando tengamos que trabajar, por ejemplo, con, repito, el tipo de carácter con una longitud definida. ¿Listo? Y así entonces entenderemos que a pesar de que nosotros podamos definir, establecer un tipo de datos con sus restricciones y demás, en SQLite se va a permitir de acuerdo al tipo de datos que éste almacena o bien trabaja, null, integer, real, text y block. ¿Sí? Muy bien, no me queda otra cosa más que agradecer a todos por su amable atención, disculpen lo engorroso de la explicación y nos vemos en la próxima oportunidad. Mi respeto para todos, hasta entonces.